cordial saludo. Revisaremos lo referente a los formularios de Google. Para ello nosotros debemos ingresar a nuestra cuenta de Gmail. Elegimos la cuenta y llenamos los datos que se nos solicitan. Una vez ingresado en nuestro correo electrónico, nosotros vamos a acceder a las aplicaciones y accederemos a la aplicación denominada Drive. Haciendo clic en el icono de Drive, podemos acceder a este espacio que se nos otorga para almacenar documentos. Posteriormente nosotros vamos a crear un nuevo documento y elegimos los formularios de Google. Haciendo clic, observaremos que se nos habilita una nueva pestaña. Estos formularios de Google deben ser configurados para trabajar como cuestionarios. Eso lo hacemos en el icono de configuración. En la tercera pestaña indica cuestionarios y activamos la opción para convertirlo en un cuestionario, lo que significa que podemos otorgarle preguntas, respuestas, puntajes y además que se pueda autoevaluar. En la pestaña general nosotros tenemos las opciones de recopilar direcciones de correo electrónico de los que respondan este cuestionario, limitar a una sola respuesta. Claro que para ello, si activamos esta opción, los que llenen el cuestionario deben ingresar a sus cuentas de Gmail. También podemos activar la edición después de enviar o que vean los gráficos de resumen y respuestas de textos. Por último, en la pestaña de presentación, nosotros podemos activar que el que va a responder observe la barra de progreso, que las preguntas se presenten en orden aleatorio y que se muestre un enlace para enviar otra respuesta. Esto lo desactivaremos. Por último, tenemos el mensaje de confirmación, en el sentido de que una vez que la persona conteste el cuestionario, le aparecerá la siguiente frase. En este caso, por defecto, se ha registrado tu respuesta, o podemos cambiar esa frase a muchas gracias por tu participación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas opciones tenemos en las pestañas de configuración. Guardamos. Ahora sí, nuestro formulario está convertido en cuestionario. Lo que vamos a realizar a continuación es colocar un título. ¿Sí? El título que nosotros deseemos. También es importante que este título figure en el formulario en cuanto tal, para que después podamos encontrarlo. Eso también lo activamos en la parte superior, al lado del icono de los formularios de Google. También podemos describir referente a este formulario, ¿no? Por ejemplo, que el estudiante responda en base a la lectura denominada tilde. Sí, es una orientación, no es una pregunta. Bueno, a continuación entonces podemos insertar las preguntas. Ya por defecto nos viene una. Y nosotros podemos hacer clic en la frase que dice pregunta sin título para añadir nuestra pregunta. La primera pregunta que nosotros realizaremos al estudiante es que nos indique su nombre completo. También podemos observar que existen distintos tipos de preguntas. ¿Sí? Como vemos, se activó la respuesta corta. Tenemos respuesta corta, párrafo, de varias opciones, de casillas, de verificación, desplegable, para que ellos suban archivos, escalas, cuadrículas de varias opciones y cuadrículas de casillas, ¿no? Además de la fecha y hora. Entonces, nosotros hemos pedido que el estudiante coloque su nombre completo. Esta pregunta no vale ningún punto y además es de carácter obligatorio. ¿Sí? Al elegir esta opción de obligatorio,
estamos indicando que el participante no podrá enviar el cuestionario hasta que no haya respondido esta pregunta o las que señalemos como obligatorias. Para añadir una nueva pregunta, nosotros elegimos esta opción en el botón más, ¿sí? que podemos ver a continuación. Al hacer clic, se nos añadirá una nueva pregunta. Aquí nosotros vamos a elegir el tipo de pregunta que tenemos, ¿sí? Aunque el tipo de pregunta titula varias opciones, es importante señalar que el estudiante solo puede elegir una opción, ¿sí? Se le presentan varias, pero de esas varias elegirá una. Por ejemplo, esa es la orden, la pregunta, y para colocar las opciones basta que hagamos clic en la palabra opción y vamos colocando las opciones, ¿no? Muy bien, ya tenemos colocadas las preguntas, las opciones, perdón, y una vez que nosotros hayamos terminado esto, debemos elegir la respuesta correcta. Eso lo hacemos activando esta opción que dice clave de respuestas. Hacemos clic en la misma. Aquí nosotros vemos que se nos han habilitado otras opciones. La primera del puntaje. Entonces vamos a otorgarle 5 puntos a esta pregunta. Debemos señalar cuál es la palabra, perdón, cuál es la correcta, la opción correcta. En este caso canción. Y podemos añadir comentarios sobre las respuestas. Al hacer clic en esto, nosotros podemos ver que el estudiante va a recibir una retroalimentación. Es la parte más importante de la evaluación. Entonces, frente a las respuestas incorrectas, el estudiante puede y va a recibir el siguiente texto, ¿no? Además de este texto, nosotros podemos añadir un video o un enlace. Al hacer clic en el video como retroalimentación, podemos colocar la búsqueda, ya que estamos en YouTube. No es necesario que abramos otra pestaña para buscar en YouTube. Entonces realizamos la búsqueda y después elegimos el video que queremos que se inserte. Lo elegimos y luego damos clic en la opción seleccionar. Entonces el estudiante a las respuestas incorrectas recibirá el mensaje y el video. También nosotros podemos insertar un enlace, ¿sí? Podemos realizar la búsqueda de alguna página en referencia al tema que estamos evaluando. Aquí vamos con esta. Y debemos copiar la dirección de esa página, ¿sí? Entonces volvemos a nuestro formulario y tenemos la opción de enlace. Hacemos clic en eso, copiamos la dirección, el enlace. Aquí cuál será el texto que puede aparecer. Podemos también saltar esta parte. Yo colocaré palabras agudas. Y por último, entonces lo añadiremos. Entonces, respecto a las preguntas incorrectas, el estudiante recibirá como retroalimentación la frase, la explicación que nosotros hemos realizado, además un video y una página de internet. Esa es la retroalimentación. No es necesario que hagamos los tres, ¿verdad? Frente a las respuestas correctas, el estudiante recibirá también una retroalimentación que básicamente consiste en felicitarlo. Una vez que nosotros tenemos esta retroalimentación, podemos guardarla y entonces observaremos en nuestra pregunta que tenemos la pregunta, la respuesta correcta, el puntaje, la retroalimentación a las respuestas correctas, la retroalimentación a las respuestas incorrectas. Como habíamos dicho, es nuestra explicación, es el video y además una página de internet. Cuando todo esto está elaborado, nosotros damos clic en la opción de listo. Podemos editar o borrar esto. Tenemos estos iconos, ¿no?, para editar y para borrar. Muy bien, una vez que está listo, damos clic en la palabra y vemos que la pregunta está como la habíamos diseñado, está marcada cuál es la correcta, los puntajes y además tenemos la retroalimentación. Obviamente que al estudiante no le aparecerá esta pregunta. Para nosotros ver cómo se le presentará el cuestionario al estudiante,
Nos situamos en la parte superior y en la parte derecha superior tenemos esta vista previa. Al activarla veremos que se nos abre una nueva pestaña. Y en esta pestaña nosotros tenemos la vista del que va a responder, en este caso de nuestro estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que el estudiante puede elegir una de las opciones, no puede elegir dos, ¿no? Y que colocar su nombre es obligatorio, porque está con el asterisco, que es signo de obligatoriedad. Muy bien, esta es la vista del estudiante. Entonces la cerramos, no hemos contestado nada, no importa. Cerramos la otra página y continuamos añadiendo nuevas preguntas. Para hacer eso, recordamos, hacemos clic en más y nosotros vamos a elegir un nuevo tipo de pregunta. En este caso, casillas. El tipo de pregunta de casillas se refiere a que de una serie de opciones el estudiante puede elegir varias. Por ejemplo, y entonces colocaremos las opciones para el estudiante, ¿no? Una vez que nosotros hemos redactado todas las opciones, nuevamente debemos activar las claves de respuestas, otorgarle un puntaje, elegir cuáles son las respuestas, las opciones correctas, en este caso estas tres. Sí. Añadiremos comentarios y a las respuestas correctas. También podemos añadir, repito, un video o un enlace. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos observar que tenemos el puntaje, las respuestas, las opciones correctas, las respuestas correctas, la retroalimentación. Entonces tenemos todo listo. ¿Sí? Nuevamente vamos a observar cómo lo visualizará el estudiante. Tenemos aquí la primera donde yo solo puedo elegir una opción. En cambio, en la segunda pregunta, en el segundo tipo, puedo elegir varias. Las que sean correctas. Nuevamente cerramos, no vamos a enviar todavía. Y continuamos añadiendo preguntas. Si nosotros elegimos las preguntas de tipo de párrafo, en la cual el estudiante debe redactar, debe hacer un escrito, este tipo de preguntas nosotros debemos evaluarlo de manera personal. ¿Sí? Debemos leer la respuesta y conforme a lo que haya contestado, otorgarle el puntaje. Lo que sí debemos indicar cuántos puntos vale, eso lo hacemos en clave de respuesta. Esta pregunta vale 10 puntos. Y bueno, comentarios no sería lógico colocarlo en el sentido de que no hay una única respuesta. Entonces con colocar los puntajes nosotros ya lo tenemos listo. ¿Sí? Lo que podemos hacer en este tipo de preguntas que son de redacción es limitar, ¿no?, las respuestas que se den. Eso lo hacemos en los tres botones que tenemos en la parte inferior derecha de la pregunta y elegimos validación de respuestas. Nos abre la opción de longitud y podemos indicar o el número mínimo de caracteres o el número máximo de caracteres. Entonces, en un número mínimo de caracteres indicaremos que lo debe hacer en 200 caracteres, ¿no? Entonces también podemos dar esas restricciones. Muy bien. De esta forma nosotros podemos ir añadiendo tipos de preguntas. La opción desplegable es muy similar a la de opciones, solamente que no aparecen a simple vista, sino que, como su nombre lo indica, se desplegarán, ¿no? Vamos a añadir una nueva pregunta. Del mismo modo, nosotros debemos elegir la clave de respuestas, ¿sí?, eligiendo la correcta. ¿Cuántos puntos tiene de valor esta pregunta? Sobre las incorrectas, bien, frente a las respuestas correctas, una retroalimentación también y guardamos.
Como tenemos ya todos los elementos, puntaje, respuesta correcta y retroalimentación, hacemos clic en la opción de listo. Vamos a visualizar cómo lo observaría el estudiante. Hacemos clic en la vista previa. Vemos que aquí el estudiante puede escribir. Si yo escribo menos, me indicará que mi respuesta debe tener por lo menos 200 caracteres, ¿no? Entonces debo seguir con mi redacción. Esta pregunta, vemos a continuación, es el tipo desplegable. Las palabras con golpe de voz en la última sílaba se llaman, y al hacer clic en elegir, yo puedo seleccionar una de las opciones. No voy a poder seleccionar dos, ¿no? La que yo quiera. Ya habíamos revisado este tipo de preguntas. Aquí debe ir el nombre, y en este tipo de preguntas nosotros vamos a elegir solo una opción. Nos indica que esta pregunta es obligatoria y que nosotros debemos responder. Muy bien, entonces nosotros podríamos enviar nuestras respuestas. Aún no lo vamos a hacer. Podríamos continuar indicando los tipos de preguntas que tenemos, ¿no? Tenemos la opción de que los estudiantes suban en un archivo. ¿Sí? Nos indica eso la orden, ¿no? de Google. Continuamos y entonces nosotros damos la orden para que los estudiantes suban el trabajo, ¿no? Nosotros también en este tipo de preguntas podemos elegir el tipo de archivo que van a subir los estudiantes. Al habilitar eso nos da una serie de opciones, ¿no? Video, PDF, un dibujo, una imagen, un audio, etc. En este caso vamos a solicitar que sea PDF. ¿Cuántos archivos puedes subir? 1, 5 o 10. Desde 1, 2, 3, 4, 5. Y el tamaño de los archivos, ¿no? Nos permite un margen de 10 GB como tamaño de los archivos que van a adjuntar los estudiantes. En este caso, como es un texto, con 100 sería suficiente. Elegimos la clave de respuestas y vamos a otorgar el puntaje, siendo que esto es más complejo. Y como es una redacción que también nosotros debemos revisar manualmente, no hay una clave de respuestas, ¿no? Elegimos. De esta manera nosotros podemos ir añadiendo los distintos tipos de preguntas que tenemos. Indicarles que, por ejemplo, las escalas lineales son preguntas en las cuales el estudiante debe indicar en qué posición del 1 al 5 cree que está la respuesta. En las cuadrículas de varias opciones, nosotros vamos a observar que el estudiante va a tener un cuadro donde solo puede elegir una opción, ¿sí? por fila. Y en cambio, en la cuadrícula de casillas, el estudiante puede también tener un cuadro donde puede elegir varias opciones por filas. Muy bien. Entonces, como esta pregunta no la vamos a realizar, tenemos la opción de borrarlo, de eliminarla. Y ahora vamos a ir a personalizar un poco nuestra hoja, nuestro cuestionario. En la parte superior tenemos esta paleta donde podemos elegir la imagen del encabezado. Nosotros vamos a elegir algo que tenga que ver con el lenguaje, puede ser este texto. Lo seleccionamos y posteriormente elegimos la opción insertar y veremos cómo esa imagen se coloca en el encabezado. También nos da una serie de gama de colores para poder ir combinando, ¿no? con el encabezado que tenemos. Color de fondo más oscuro. También podemos elegir el tipo de fuente, básico, decorativa, formal, alegre. Vamos a elegir alegre y para que se observe la diferencia. Muy bien, lo dejaremos en formal. Vamos a deshabilitar esto haciendo clic en esta X. Posteriormente nosotros tenemos la opción de enviar nuestro formulario. Haciendo clic en el botón de enviar nos da tres opciones para poder hacerlo. La primera es un correo electrónico. Aquí yo debiera
anotar el correo de la persona a la cual le estoy enviando. El asunto es repaso del lenguaje y el mensaje por defecto está invitado a que rellenes el formulario. Posteriormente también tenemos una otra opción que es la del enlace. Aquí nosotros tenemos el enlace que lleva a al formulario, pero en el sentido de las respuestas, no al de diseño. Es este formulario que nosotros debemos marcarlo y copiarlo, y después podemos adjuntarlo por cualquier medio de comunicación. Puede ser un WhatsApp, puede ser un mensaje, etc. Y el estudiante, haciendo clic ahí, llegará al formulario de respuesta. Por último, nosotros podemos también insertar este formulario o compartirlo por nuestras redes sociales. Muy bien, una vez elegido esto, nosotros podemos cerrar este envío, ¿no? Entonces revisaremos cómo enviar nuestro correo para obtener respuestas y visualizar las opciones. Elegimos la opción de enviar, lo vamos a enviar a un correo electrónico, ¿sí? También podríamos incluir el formulario en el mismo correo o recopilar, las direcciones de los correos electrónicos. Damos en enviar, ingresemos al correo electrónico al cual hemos enviado, ¿sí?, al Gmail, y observaremos que nos ha llegado justamente este correo con el repaso del lenguaje. Con el mensaje te invito a que rellenes y rellenamos el formulario. Vamos a hacerlo de manera voy a añadir un archivo en el que se supone que yo he redactado. Elijo el archivo, puedo subirlo desde mi computadora, es el mismo proceso. Elijo las palabras graves, así lo vamos a contestar bien, podemos sacar un 0 y elegimos, también está bien. Una vez que ya tenemos completado todo, vamos a enviar, bueno, verdad, tenemos las 200 palabras. Ya tenemos nuestras respuestas y enviamos. Al estudiante le aparece la opción ver puntuación porque nosotros hemos habilitado eso al momento de configurar nuestro examen en línea. Entonces nos da el puntaje total, nos da las respuestas que hemos dado, nos indica si son correctas o no correctas, nos da la retroalimentación y aquí en estas dos preguntas que requieren la revisión nuestra, todavía la calificación no está dada porque justamente debemos nosotros evaluarla, ¿sí? Retornamos a nuestro formulario, a nuestra ventana de diseño y vemos que ya tenemos una respuesta. Hacemos clic en ella y aquí las respuestas pueden presentarse en estas categorías, un resumen de todas las respuestas con el puntaje que ha obtenido, ¿sí? También nosotros podemos ver un resumen por preguntas, lo que contestó a la número 1, a la 2, a la 3, ¿no? Aquí tenemos 6 preguntas. Esta es la segunda pregunta. Es un informe por preguntas. Si tuviéramos 10 respuestas, veríamos las 10 sobre la pregunta 3, las 10 sobre la pregunta 4. O también podemos verlo por participantes, ¿sí? En este caso estamos viendo del estudiante a prueba cuál fue su puntaje, ¿no? Nosotros aquí, una vez que hemos leído los textos, vamos a poder evaluar. Vamos a poner un 5. Lo guardamos y la otra que era esta de acá, esta le vamos a poner 20, suponiendo que lo he hecho de manera correcta. Entonces nosotros podemos ver estos informes y, como decíamos hace un momento, podemos deshabilitar para que nadie más pueda contestarlo, y también podemos generar una hoja de Excel, ¿sí? Una hoja de cálculo, perdón. Al
elegir esa opción, nos indica crear una hoja de cálculo con el nombre repaso del lenguaje, que si recuerdan es el título que hemos puesto a nuestro formulario, y le damos en la opción crear. Entonces se nos va a abrir un formulario, una hoja de cálculo donde vemos la marca temporal en la cual ha realizado la respuesta, día y hora, la puntuación obtenida, el nombre completo y las respuestas para cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos tener todas las respuestas en un solo documento, en una sola hoja de cálculo. Muy bien. Esto es lo referente a los formularios de Google de manera sencilla, de manera general. Espero que haya sido de mucha utilidad. Les agradezco. Un cordial saludo.